La Federación Galáctica Unida se enorgullecía de ser la cumbre de la cooperación interestelar, un faro brillante de sensibilidad evolucionada que había perfeccionado durante más de 17 milenios el delicado arte de la diplomacia multiesial. Al menos eso es lo que afirmaban los Brocher. La realidad, como suele suceder, tenía una forma de burlarse de pronunciamientos tan elevados. El eje central de la Federación, una estructura giratoria masiva que se asemejaba a lo que sucedería si alguien le diera demasiada azúcar a un niño hiperactivo y le pidiera rediseñar una molécula de agua usando solo clips y chicle, albergaba representantes de más de 3.000 especies. Cada delegación ocupaba habitaciones diseñadas específicamente para satisfacer sus necesidades biológicas únicas, desde respiradores de metano hasta formas de vida basadas en silicio que consideraban que la temperatura ambiente estaba en algún lugar cerca del punto de fusión del titanio. Entre estos innumerables diplomáticos, enviados y representantes, los humanos eran la adición más reciente. A la Tierra solo se le habían otorgado derechos de membresía hace 47 ciclos estándar. Un abrir y cerrar de ojos en términos galácticos. La mayoría de las especies establecidas aún veían a los humanos como el equivalente a un niño entusiasta que de alguna manera se había adentrado en una conferencia de física cuántica avanzada. Divertido ocasionalmente. Embajador Reynolds. Entrañable pero sobre todo desconcertante. Por favor comprenda que simplemente no podemos avanzar con el acuerdo comercial propuesto hasta que el dominio Zacatar haya proporcionado su evaluación formal, dijo Glixmore, el principal oficial diplomático de la Federación. Los 14 sensores ópticos del Veruan parpadearon en un patrón asincrónico que indicaba una leve exasperación. El embajador humano asintió, un gesto que la mayoría de las especies habían llegado a reconocer como reconocimiento en lugar de un extraño espasmo de cuello. Entiende el protocolo, jefe Glixmore, pero la Tierra ha estado esperando esta evaluación durante 16 ciclos estándar. El representante de Zacatar ni siquiera se ha molestado en reconocer nuestras comunicaciones. Los parches bioluminiscentes de Moore parpadearon en lo que podría interpretarse caritativamente como simpatía. La paciencia es la base de la diplomacia galáctica. Embajador, los Zacatar operan con una comprensión temporal diferente a la de la mayoría de las especies basadas en el carbono. 16 ciclos apenas es tiempo suficiente para que procesen que se ha recibido una comunicación. Lo que Glixmore omitió con tacto fue que los AR consideraban que los humanos eran apenas más evolucionados que los microbios que cultivados con fines medicinales. La probabilidad de que priorizaran la propuesta comercial de la Tierra era aproximadamente equivalente a que un físico cuántico abandonara su investigación para escuchar a un niño pequeño explicar cómo funcionan los arcoíris. Quizás el humano sugirió mostrar ese peculiar rasgo mamífero de la dentición que muchas especies aún encuentran levemente amenazante. Un enfoque personal podría acelerar los asuntos. Podría organizar una reunión cara a cara con el representante de Star. Varios de los sensores ópticos de Glixmore se abrieron en alarma, lo cual sería altamente irregular. El embajador Zacatar es notoriamente reservado y sigue estrictas jerarquías de comunicación. Soluciones irregulares para problemas irregulares. Reynolds respondió con un encogimiento de hombros. Otro gesto humano que la mayoría de las especies interpretaron como una disfunción musculoesquelética preocupante. Además, ¿qué es lo peor que podría pasar a lo largo de la vasta extensión de la historia galáctica? Muchos eventos catastróficos habían sido precedidos por alguna variación de esa misma pregunta. El gran colapso de la nebulosa del Sector 7, el desastre de la singularidad cuántica en Próxima Centauri y el infame incidente de Pasta en Vega Prime. Todo había comenzado con alguien que subestimó lamentablemente la capacidad del universo para el caos. 2 días más tarde, la seguridad de la Federación fue llamada a los cuarteles diplomáticos de Star. Los informes variaron sobre lo que sucedió exactamente, pero todos coincidieron en algunos detalles clave. Hubo acceso no autorizado, un diplomático humano estuvo involucrado y algo mencionado en el informe oficial como el incidente con la bebida con cafeína había ocurrido. El digno y antiguo representante de Zetar, cuyo título completo tomaría aproximadamente 3 horas estándar para pronunciarse correctamente, fue encontrado en un estado que su especie luego describiría como molecular. El concepto humano del café nunca antes había sido introducido a la bioquímica Zacatar, ya que resultó que la cafeína interactuaba con su sistema neurológico basado en silicio de una manera que mejoraba temporalmente las habilidades telepáticas al mismo tiempo que reducía la inhibición. El resultado fue una catástrofe diplomática de proporciones sin precedentes. El representante Zacatar había transmitido sus pensamientos sin filtrar sobre todas las especies miembros de la Federación en un radio de 17 cubiertas. Cada diplomático,
Conserje y trabajador de servicio de alimentos dentro del alcance, había recibido una evaluación detallada y brutalmente honesta de las deficiencias evolutivas de su especie, las deficiencias culturales y la higiene personal. Particularmente mordaces fueron sus pensamientos sobre los rituales de apareamiento de la delegación arcturiana, que comparó con ver manchas amorfas intentar resolver una ecuación matemática compleja a través de una danza interpretativa. El embajador de Naviano estaba tan ofendido por el comentario telepático de los Actar sobre sus crestas ceremoniales que inmediatamente declararon una disputa de sangre cultural, una tradición que no se había invocado en más de 2000 años. Cuando la transmisión telepática finalmente se calmó, el representante Actar se encerró en una cámara de meditación y se negó a salir para lo que eventualmente se convertiría en un aislamiento de 60 ciclos. El embajador humano, aparentemente inconsciente del caos que habían desatado, simplemente dejó un mensaje con el asistente de Star para que se pusieran al día en otro momento y se fue. El incidente podría haber sido contenido si la respuesta de emergencia de la Federación hubiera sido rápida y coordinada. Desafortunadamente, varios miembros clave del personal de seguridad habían sido incapacitados por la risa después de recibir las opiniones sin censura de Star sobre el atuendo ceremonial del presidente de la Federación, que aparentemente había sido comparado con los restos deshonrados de una bestia del pantano betlejuyana que había consumido una fábrica textil entera para cuando se restableció el orden. Las relaciones diplomáticas entre 17 especies principales se habían degradado a su punto más bajo desde el gran malentendido de pronombres del milenio anterior. Se convocaron reuniones de emergencia, se redactaron disculpas formales, se rechazaron, se redactaron de nuevo y finalmente se quemaron en fuegos rituales de indignación y, a pesar de todo, el cuerpo diplomático humano mantuvo una postura de confusión inocente. Simplemente ofrecimos una bebida de intercambio cultural como gesto de buena voluntad. Fue su declaración oficial. ¿Cómo podríamos haber predicho eso? La cafeína transformaría temporalmente a un respetado anciano Sictar en un locutor telepático. La respuesta, por supuesto, fue que no podrían haberlo predicho, que era precisamente el problema. Los humanos, como la Federación estaba aprendiendo rápidamente, tenían una extraña habilidad para descubrir accidentalmente la sustancia o frase de acción que causaría la máxima disrupción cultural mientras mantenían una negación plausible. Habría sido más fácil de manejar si hubiera sido maliciosa. La malicia podía predecirse, contrarrestarse. Entendieron que este alegre y torpe caos era algo completamente distinto y que el primer incidente diplomático fue solo el comienzo de los ciclos que siguieron a lo que se conoció como la catástrofe de la cafeína. La Federación implementó lo que creían que eran protocolos integrales para gestionar las interacciones diplomáticas humanas. Estos incluían el análisis químico obligatorio de cualquier sustancia de la Tierra antes de que pudieran llevarse a reuniones entre especies. Un requisito de distancia mínima de 3 metros para los diplomáticos humanos cuando hablaban con especies telepáticas y la asistencia requerida a seminarios de sensibilidad cultural. Los humanos, que mostraban esa curiosa mezcla de afabilidad y terquedad que se estaba convirtiendo en su sello distintivo en la política galáctica, aceptaron estas restricciones con buen humor. Demasiado buen humor. Algunas especies notaron que la mente colmena de los judíos Batal era segura. Llegó tan lejos como para asignar el 0,03% de sus recursos cognitivos a calcular la probabilidad estadística de que los humanos estuvieran orquestando deliberadamente el caos diplomático. Los resultados no fueron concluyentes. Lo que la mente colmena encontró más inquietante que una respuesta definitiva fue durante el Festival Anual de Intercambio Cultural de la Federación que el siguiente incidente ocurrido. Este prestigioso evento celebrado en la Gran Cámara Ceremonial presentó exhibiciones de todas las especies miembro, mostrando sus logros artísticos, innovaciones tecnológicas y tradiciones culturales. La exhibición humana, modesta en comparación con las elaboradas exhibiciones de los miembros más establecidos, presentó varias formas de arte, avances científicos y algo que denominaron karaoke. Este último elemento había sido sometido a rigurosos controles de seguridad con xenobiólogos de la Federación que confirmaron que la práctica de vocalización recreativa amplificada no representaba riesgos inmediatos para la salud de ninguna especie conocida. Lo que no consideraron fue el impacto psicológico. Sigo sin entender el atractivo, comentó Drestel, un representante del colectivo Cygnus, cuya especie se comunicaba completamente a través de ondas gravitacionales moduladas con precisión. Producen deliberadamente patrones de sonido que se desvían de sus protocolos de comunicación establecidos mientras otros de su especie observan el proceso. El agregado cultural humano sonrió con entusiasmo. Se trata de autoexpresión. Cualquiera puede participar.
Le gustaría probar antes de que intervenga el enlace cultural de la Federación. El humano había guiado al reacio Durka a pequeño escenario y estaba revisando una lista de lo que llamaban clásicos. Este es perfecto para principiantes, aseguró el Atache, el extraterrestre cada vez más angustiado cuyo campo gravitacional fluctuaba en un patrón que la mayoría de las especies reconocerían como la señal universal de ayuda. Lo que sucedió después se debatiría en las revistas antropológicas de la Federación durante décadas. Directamente, aún intentando imitar las vocalizaciones humanas, se produjo una serie de fluctuaciones gravitacionales que, debido a una desafortunada propiedad acústica de la cámara ceremonial, resonaron con la estructura cristalina del atuendo ceremonial de la delegación de Andrómeda. La cascada armónica resultante hizo que los tocados cristalinos ornamentados de la delegación vibraran precisamente a la frecuencia necesaria para activar la respuesta de hibernación de su especie. 17 andromedanos de alto rango entraron simultáneamente en un profundo estado de animación suspendida, una condición de la que no despertaría naturalmente durante aproximadamente 14 ciclos estándar que podrían haber sido manejables si los andromedanos no hubieran estado programados para emitir los votos decisivos sobre el controvertido Tratado de Tránsito Cuántico al día siguiente. Su inesperada incapacitación a través del ecosistema político cuidadosamente equilibrado de la Federación en desorden. Lamentamos profundamente este desafortunado malentendido cultural. Lea la declaración oficial del Cuerpo Diplomático Humano. Las transcripciones no oficiales sugirieron que el borrador inicial había incluido la frase, pero hay que admitir que mataron por completo esa versión de Bohemian Rhapsody que, afortunadamente, fue eliminada antes de la transmisión. El incidente posteriormente llamado la calamidad del karaoke resultó en un retraso de 3 ciclos en la ratificación del tratado. Intervención médica de emergencia para los andromedanos hibernantes y la adición de la producción de sonido recreativo a la lista de actividades humanas restringidas dentro del espacio de la Federación. Pero incluso estas restricciones mejoradas resultaron insuficientes cuando, durante una recepción diplomática de rutina, un agregado cultural humano introdujo el concepto de chistes de papá a la mente colmena de Rie 9. La conciencia rigeliana, que operaba en un sistema de absoluta precisión lógica, experimentó lo que sus expertos médicos luego describieron como disonancia cognitiva que desembocó en un fallo total del sistema cuando se les preguntó por qué los científicos no confían en los átomos porque lo componen todo. La reacción psíquica resultante interrumpió temporalmente la conexión de la mente colmena con sus 9.000 millones de constituyentes, lo que llevó a lo que se conoció como los 3 minutos de individualidad, un evento traumático con el que los filósofos regelianos lidiarían durante generaciones. En este punto, un patrón se estaba volviendo angustiosamente claro. Los humanos no estaban causando intencionalmente incidentes diplomáticos que casi lo empeoraron si hubieran sido maliciosos. Las contramedidas habrían sido sencillas. En cambio, fueron entusiastas amistosos, yástico y catastróficamente impredecible. El Comité de Evaluación de Riesgos Diplomáticos de la Federación, un organismo que anteriormente solo se reunía durante conflictos interestelares reales, comenzó a reunirse semanalmente para analizar posibles escenarios relacionados con los humanos. Desarrollaron un algoritmo complejo diseñado para predecir comportamientos humanos peligrosos, solo para observar con consternación cómo los humanos encontraban constantemente formas nuevas e inesperadas de alterar la armonía galáctica. Desafían los modelos estadísticos. CQ. Ejó el analista jefe, un miembro de la especie algoriana matemáticamente perfecta. Identificamos el séptimo de 429 escenarios de riesgo potenciales. Sin embargo, de alguna manera, se las arreglaron para causar un incidente diplomático al presentarle al embajador toliano algo llamado plástico de burbujas. Ese episodio en particular, que resultó en que los tolianos se obsesionaran tanto con la repetitiva sensación de estallido que descuidaron sus deberes durante un ciclo completo, fue relativamente menor en comparación con lo que siguió. El desarrollo más alarmante fue el descubrimiento de que algunos diplomáticos más jóvenes de varias especies habían comenzado a reunirse en secreto con humanos para experimentar lo que llamaron enriquecimiento cultural. Estas reuniones clandestinas celebradas en el sector recreativo rara vez utilizado del centro de la Federación involucraban actividades que los participantes se negaron a revelar por completo, pero describieron como perspectiva. La seguridad de la Federación, en expansión y divertidísima, descubrió una de esas reuniones solo cuando un equipo de respuesta a emergencias que investigaba informes de fluctuaciones energéticas inusuales encontró representantes de 7 especies diferentes participando en lo que parecía ser un ritual humano llamado limbo mientras consumían sustancias que, según análisis posteriores, eran varios cócteles de tierra.
3 de las especies participantes no tenían capacidad anatómica para inclinarse hacia atrás, pero intentaban hacerlo con un entusiasmo alarmante. Los núcleos diplomáticos de los 17 mundos miembros emitieron protestas formales exigiendo una contención más estricta de la influencia cultural humana. Los humanos, por su parte, presentaron una contrapropuesta redactada alegremente que sugería un encuentro oficial de intercambio cultural como un entorno más estructurado para la vinculación entre especies. La propuesta fue rechazada unánimemente por el Consejo de la Federación, que simultáneamente implementó lo que internamente se conoció como Protocolo de Contención Humana. Un conjunto de pautas tan restrictivas que limitaron efectivamente a los diplomáticos humanos a comunicarse mediante declaraciones escritas preaprobadas y a participar en eventos interespecies solo mediante proyección holográfica segura. Pero el daño, como los propios humanos podrían decir, ya estaba hecho. Segunda parte, la escalada en los ciclos posteriores a lo que se conoció como la catástrofe de la cafeína. La Federación implementó lo que creían que eran protocolos integrales. Para gestionar las interacciones diplomáticas humanas, estas incluían el análisis químico obligatorio de cualquier sustancia terrestre antes de que pudieran llevarse a reuniones interespecies, un requisito de distancia mínima de 3 metros para los diplomáticos humanos al hablar con especies telepáticas y la asistencia obligatoria a seminarios de sensibilidad cultural. Los humanos, que mostraban esa curiosa mezcla de afabilidad y terquedad que se estaba convirtiendo en su sello distintivo en la política galáctica, aceptaron estas restricciones con buen humor. Demasiado buen humor. Algunas especies lo notaron. La mente colmena de Betelgeuse 5 llegó a asignar el 0,03% de sus recursos cognitivos al cálculo de la probabilidad estadística de que los humanos estuvieran orquestando deliberadamente el caos diplomático. Los resultados no fueron concluyentes, lo que la mente colmena encontró más inquietante que una respuesta definitiva. Fue durante el Festival Anual Intercambio Cultural de la Federación que ocurrió el siguiente incidente. Este prestigioso evento, celebrado en la Gran Cámara Ceremonial, presentó exhibiciones de todas las especies miembro que mostraban sus logros artísticos, innovaciones tecnológicas y tradiciones culturales. La exhibición humana, modesta en comparación con las elaboradas exhibiciones de los miembros más establecidos, presentó varias formas de arte, avances científicos y algo a lo que se referían como karaoke. Este último elemento había sido sometido a rigurosos controles de seguridad, al reunirse con xenobiólogos de la Federación, quienes confirmaron que la práctica de la vocalización recreativa amplificada no representaba riesgos inmediatos para la salud de ninguna especie conocida. Lo que no consideraron fue el impacto psicológico. Sigo sin comprender su atractivo, comentó Durexel, un representante del colectivo Cygnus, cuya especie se comunicaba completamente mediante ondas gravitacionales moduladas con precisión. Producen deliberadamente patrones de sonido que se desvían de sus protocolos de comunicación establecidos mientras otros de su especie observan el proceso. El agregado cultural humano sonrió con entusiasmo. Se trata de autoexpresión. Cualquiera puede participar. Le gustaría probar antes de que interviniera el enlace cultural de la Federación. El humano había guiado al reticente Derek al pequeño escenario y estaba revisando una lista de lo que llamaban clásicos. Este es perfecto para principiantes, aseguró el agregado al alienígena cada vez más angustiado, cuyo campo gravitacional fluctuaba en un patrón que la mayoría de las especies reconocerían como la señal universal de ayuda. Lo que sucedió después se debatiría en las revistas antropológicas de la Federación durante décadas. Draxel, al intentar imitar las vocalizaciones humanas, produjo una serie de fluctuaciones gravitacionales que, debido a la desafortunada propiedad acústica de la cámara ceremonial, resonó con la estructura cristalina del atuendo ceremonial de la delegación de Andrómeda. La cascada armónica resultante hizo que los ornamentados tocados cristalinos de la delegación vibraran con la frecuencia precisa necesaria para activar la respuesta de hibernación de su especie. 17 andromedanos de alto rango entraron simultáneamente en un profundo estado de animación suspendida, una condición de la que no despertarían de forma natural durante aproximadamente 14 ciclos estándar, que podría haber sido manejable si los andromedanos no hubieran estado programados para emitir los votos decisivos sobre el controvertido Tratado de Tránsito Cuántico al día siguiente. Su inesperada incapacitación desbarató el cuidadosamente equilibrado ecosistema político de la Federación. Lamentamos profundamente este lamentable malentendido cultural. Lea la declaración oficial del Cuerpo Diplomático Humano.
Las transcripciones no oficiales sugirieron que el borrador inicial incluía la frase, pero tienen que admitir que arruinaron por completo esa versión de Bohemian Rhapsody, que afortunadamente fue eliminada antes de la transmisión. El incidente, posteriormente denominado la calamidad del karaoke, resultó en un retraso de 3 ciclos en la ratificación del tratado. Intervención médica de emergencia para Andromedanos hibernando y la adición de producción de sonido recreativo a la lista de actividades humanas restringidas dentro del espacio de la Federación. Pero incluso estas restricciones mejoradas demostraron ser insuficientes cuando durante una recepción diplomática de rutina un agregado cultura. El humano introdujo el concepto de chistes de papá a la mente colmena de Riel IX. La conciencia rieliana que operaba en un sistema de absoluta precisión lógica experimentó lo que sus expertos médicos luego describieron como disonancia cognitiva que desembocó en una falla total del sistema cuando se les preguntó ¿por qué los científicos no confían en los átomos porque lo componen todo? La reacción psíquica resultante interrumpió temporalmente la conexión de la mente colmena con sus 9.000 millones de constituyentes, lo que llevó a lo que se conoció como los 3 minutos de individualidad, un evento traumático con el que los filósofos regelianos lidiarían durante generaciones. En este punto, un patrón se estaba volviendo angustiosamente claro. Los humanos no estaban causando intencionalmente incidentes diplomáticos, lo que casi lo empeoró si hubieran sido maliciosos. Las contramedidas habrían sido sencillas. En cambio, eran amigables, entusiastas y catastróficamente impredecibles. El Comité de Evaluación de Riesgos Diplomáticos de la Federación, un organismo que anteriormente se había reunido solo durante conflictos interestelares reales, comenzó a reunirse semanalmente para analizar posibles escenarios relacionados con los humanos. Desarrollaron un algoritmo complejo diseñado para predecir comportamientos humanos peligrosos solo para ver con consternación cómo los humanos encontraban constantemente formas nuevas e inesperadas de alterar la armonía galáctica. Desafían el modo estadístico. Lin se quejó del analista jefe, un miembro de la especie algoriana, matemáticamente perfecta. Identificamos 7.429 posibles escenarios de riesgo y, sin embargo, de alguna manera, lograron causar un incidente diplomático al presentarle al embajador toliano algo llamado plástico de burbujas. Ese episodio en particular, que resultó en que los tolianos se obsesionaran tanto con la repetitiva sensación de estallido que descuidaron sus deberes durante todo un ciclo, fue relativamente menor en comparación con lo que siguió. El desarrollo más alarmante fue el descubrimiento de que algunos diplomáticos más jóvenes de varias especies habían comenzado a reunirse en secreto con humanos para experimentar lo que llamaron enriquecimiento cultural. Estas reuniones clandestinas celebradas en el raramente utilizado sector recreativo del centro de la Federación involucraban actividades que los participantes se negaron a revelar por completo, pero que describieron como una expansión de la perspectiva y un entretenimiento salvaje. La seguridad de la Federación descubrió una de esas reuniones solo cuando un equipo de respuesta a emergencias que investigaba informes de fluctuaciones energéticas inusuales encontró representantes de 7 especies diferentes participando en lo que parecía ser un ritual humano llamado limbo mientras consumían sustancias que un análisis posterior reveló que eran varios cócteles de tierra. 3 de las especies participantes no tenían capacidad anatómica para inclinarse hacia atrás, pero intentaban hacerlo con un entusiasmo alarmante. El núcleo diplomático de 17 mundos miembros emitieron protestas formales exigiendo una contención más estricta de la influencia cultural humana. Los humanos, por su parte, presentaron una contrapropuesta redactada alegremente, sugiriendo un encuentro oficial de intercambio cultural como un entorno más estructurado para la unión entre especies. La propuesta fue rechazada por unanimidad por el Consejo de la Federación, que simultáneamente implementó lo que internamente se conoció como el Protocolo de Contención Humana. Un conjunto de pautas tan restrictivas que limitaron efectivamente a los diplomáticos humanos a comunicarse mediante declaraciones escritas preaprobadas y a participar en eventos interespecies solo mediante proyección holográfica segura. Pero el daño, como los propios humanos podrían decir, ya estaba hecho. Segunda parte, la escalada en los ciclos posteriores a lo que se conoció como la catástrofe de la cafeína. La Federación implementó lo que creían que eran protocolos integrales para gestionar las interacciones diplomáticas humanas. Estos incluían el análisis químico obligatorio de cualquier sustancia terrestre antes de que pudieran llevarse a reuniones interespecies. Un requisito de distancia mínima de 3 metros para los diplomáticos humanos al hablar con especies telepáticas y la asistencia requerida a seminarios de sensibilidad cultural. Los humanos,
mostrando esa curiosa mezcla de afabilidad y terquedad que se estaba convirtiendo en su sello distintivo en la política galáctica. Aceptaron estas restricciones con buen humor. Demasiado buen humor. Algunas especies. Notó que la mente colmena de los judíos Batal V llegó tan lejos como para asignar 0.003% de sus recursos cognitivos para calcular la probabilidad estadística de que los humanos estuvieran orquestando deliberadamente el caos diplomático. Los resultados no fueron concluyentes. Lo que la mente colmena encontró más inquietante que una respuesta definitiva fue durante el Festival Anual Intercambio Cultural de la Federación que ocurrió el siguiente incidente. Este prestigioso evento celebrado en la Gran Cámara Ceremonial presentó exhibiciones de todas las especies miembro mostrando sus logros artísticos, innovaciones tecnológicas y tradiciones culturales. La exhibición humana, modesta en comparación con las elaboradas exhibiciones de miembros más establecidos, presentó varias formas de arte, avances científicos y algo a lo que se refirieron como karaoke. Este último elemento había sido sometido a rigurosos controles de seguridad, con xenobiólogos de la Federación que confirmaron que la práctica de vocalización recreativa amplificada no representaba riesgos inmediatos para la salud de ninguna especie conocida. Lo que no consideraron fue el impacto psicológico. Todavía no entiende el atractivo, comentó Drexel, un representante del colectivo Cygnus, cuya especie se comunicaba completamente a través de ondas gravitacionales moduladas con precisión. Producen deliberadamente patrones de sonido que se desvían de su estado. Protocolos de comunicación terminados mientras otros de su especie observan el proceso del agregado cultural humano. Sonrió con entusiasmo. Se trata de autoexpresión, cualquiera puede participar. ¿Te gustaría intentarlo antes de que intervenga el enlace cultural de la Federación? El humano había guiado al reacio Drexel al pequeño escenario y estaba revisando una lista de lo que llamaban clásicos. Este es perfecto para principiantes, el agregado aseguró al alienígena cada vez más angustiado, cuyo campo gravitacional fluctuaba en un patrón que la mayoría de las especies reconocerían como el signo universal de ayuda. Lo que sucedió después sería debatido en las revistas antropológicas de la Federación. Durante décadas, Drexel, intentando imitar las vocalizaciones humanas, produjo una serie de fluctuaciones gravitacionales que, debido a una desafortunada propiedad acústica de la cámara ceremonial, resonaron con la estructura cristalina del atuendo ceremonial de la delegación de Andrómeda. La cascada armónica resultante hizo que los tocados cristalinos ornamentados de la delegación vibraran precisamente a la frecuencia necesaria para activar la respuesta de hibernación de su especie. 17 andromedanos de alto rango entraron simultáneamente en un profundo estado de animación suspendida, una condición de la cual no despertaría naturalmente durante aproximadamente 14 ciclos estándar que podrían haber sido manejables si los andromedanos no hubieran estado programados para emitir los votos decisivos sobre el controvertido tratado de tránsito cuántico. Al día siguiente, su incapacitación inesperada a través del ecosistema político cuidadosamente equilibrado de la Federación en desorden. Lamentamos profundamente este desafortunado malentendido cultural. Lea la declaración oficial del Cuerpo Diplomático Humano. Las transcripciones no oficiales sugirieron que el borrador inicial había incluido la frase, pero debe admitir que mataron por completo esa versión de Bohemian Rhapsody que afortunadamente fue eliminada antes de la transmisión. El incidente, posteriormente denominado la calamidad del karaoke, resultó en un retraso de 3 ciclos en la ratificación del tratado, intervención médica de emergencia para los andromedanos hibernantes y la adición de la producción de sonido recreativo a la lista de actividades humanas restringidas dentro del espacio de la Federación. Pero incluso estas restricciones mejoradas resultaron insuficientes cuando, durante una recepción diplomática de rutina, un ataque cultural humano introdujo el concepto de chistes de papá a la mente colmena de Riel 9. La conciencia rieliana, que operaba en un sistema de absoluta precisión lógica, experimentó lo que sus expertos médicos luego describieron como disonancia cognitiva en cascada. Fallo del sistema al preguntarle, ¿por qué los científicos no confían en los átomos? Porque ellos componen todo. La reacción psíquica resultante interrumpió temporalmente la conexión de la mente colmena con sus 9.000 millones de constituyentes, lo que llevó a lo que se conoció como los 3 minutos de individualidad, un evento traumático con el que los filósofos hegelianos lidiarían durante generaciones. En este punto, un patrón se estaba volviendo angustiosamente claro. Los humanos no estaban causando incidentes diplomáticos intencionalmente, lo que casi empeoró las cosas si hubieran sido maliciosos. Las contramedidas habrían sido sencillas. En cambio, eran amigables, entusiastas y catastróficamente impredecibles. El Comité de Evaluación de Riesgos Diplomáticos de la Federación,
Un organismo que anteriormente solo se había reunido durante conflictos interestelares reales, comenzó a reunirse semanalmente para analizar posibles escenarios relacionados con los humanos. Desarrollaron un algoritmo complejo diseñado para predecir comportamientos humanos peligrosos, solo para observar con consternación cómo los humanos encontraban constantemente formas nuevas e inesperadas de alterar la armonía galáctica. Desafían el modelado estadístico, se quejó el analista jefe, un miembro de la especie algoriana matemáticamente perfecta. Identificamos 7.429 escenarios de riesgo potenciales. Sin embargo, de alguna manera, lograron causar un incidente diplomático a presentarle al embajador toliano algo llamado plástico de burbujas. Ese episodio en particular que resultó el hecho de que los tolianos se obsesionaran tanto con la repetitiva sensación de estallido que descuidaron sus deberes durante un ciclo entero fue relativamente menor en comparación con lo que siguió. El desarrollo más alarmante fue el descubrimiento de que algunos diplomáticos jóvenes de varias especies habían comenzado a reunirse en secreto con humanos para experimentar lo que denominaban enriquecimiento cultural. Estas reuniones clandestinas, celebradas en el raramente utilizado sector recreativo del centro de la Federación, incluían actividades que los participantes se negaban a revelar por completo, pero que describían como una expansión de la perspectiva y un entretenimiento desenfrenado. La seguridad de la Federación descubrió una de esas reuniones solo cuando un equipo de respuesta a emergencias que investigaba informes de fluctuaciones energéticas inusuales encontró a representantes de 7 especies diferentes participando en lo que parecía ser un ritual humano llamado limbo mientras consumían sustancias que, según análisis posteriores, eran varios cócteles de tierra. 3 de las especies participantes no tenían la capacidad anatómica de inclinarse hacia atrás, pero intentaban hacerlo con un entusiasmo alarmante. La causa diplomática de los 17 mundos miembros emitió protestas formales exigiendo una contención más estricta de la influencia cultural humana. Los humanos, por su parte, presentaron una contrapropuesta redactada alegremente, sugiriendo un encuentro oficial de intercambio cultural como un entorno más estructurado para la vinculación entre especies. La propuesta fue rechazada por unanimidad por el Consejo de la Federación, que simultáneamente implementó lo que internamente se conoció como Protocolo de Contención Humana, un conjunto de pautas tan restrictivas que limitaban efectivamente la comunicación de los diplomáticos humanos. A través de declaraciones escritas preaprobadas y participando en eventos interespecies solo a través de proyección holográfica segura. Pero el daño, como los propios humanos podrían decir, ya estaba hecho. Los efectos del caos diplomático humano se extendieron mucho más allá de incidentes embarazosos y dolores de cabeza regulatorios. Algo fundamental estaba cambiando en el ecosistema cuidadosamente ordenado de la política galáctica, un cambio que se volvió imposible de ignorar durante el gran censo de la Federación realizado una vez cada 50 ciclos. El censo fue más que un mero recuento de población. Sirvió como una evaluación integral de las tendencias culturales, los avances tecnológicos y los desarrollos sociopolíticos en todas las especies miembro. Los datos recopilados formaron la base para los ajustes de representación de asignación de recursos y la planificación estratégica para el siguiente medio siglo. Lo que el censo reveló esta vez envió ondas de choque a través de los escalones superiores de la Federación. A pesar de que el protocolo de contención humana estuvo en vigor durante casi 10 ciclos, la influencia cultural humana no había sido contenida. Se había expandido exponencialmente. Las estadísticas eran innegables. El consumo de bebidas de la Tierra había aumentado en un 3.400% en el espacio de la Federación. 76 especies previamente formales habían adoptado variaciones del apretón de manos humano como un ritual de saludo. Lo más alarmante es el uso de modismos humanos y las expresiones se habían infiltrado en 23 idiomas oficiales, con frases como ir al grano y ladrar al árbol equivocado que se usaban en las comunicaciones diplomáticas formales a pesar de no tener ningún sentido literal en contextos interespecies. Estamos presenciando una permeación cultural sin precedentes, informó la División de Análisis de Censo, un colectivo de entidades fúngicas hiperinteligentes de Tao Ti, incluso teniendo en cuenta el factor de novedad de la reciente admisión N de la Tierra a la Federación. La tasa y el alcance de la influencia humana desafían todos los modelos establecidos de difusión cultural. Lo más preocupante era lo que el censo denominó cambios de actitud entre los diplomáticos más jóvenes. Los enfoques diplomáticos tradicionales en la Federación siempre habían enfatizado la precaución, la formalidad y la estricta adherencia a los protocolos establecidos. Era un sistema diseñado para minimizar el riesgo y prevenir malentendidos entre especies muy diferentes. Metódico, predecible y extremadamente lento. Sin embargo,
Ahora una facción creciente de representantes más jóvenes abogaba por lo que llamaban diplomacia dinámica, un enfoque caracterizado por una mayor franqueza, flexibilidad y lo que un diplomático venusino particularmente entusiasta describió como cortar a través del lodo burocrático para hacer las cosas. El origen de este cambio filosófico era inconfundible. Como dijo un funcionario anónimo de la Federación, ponlo en un memorándum interno filtrado, todos han sido infectados por la impaciencia humana. Esta infección se manifestó más visiblemente durante la sesión de emergencia convocada para abordar la disputa fronteriza de Orión, un conflicto territorial que había estado procediendo a través de los canales diplomáticos tradicionales durante los últimos 73 ciclos cuando la delegación humana sugirió un retiro de fin de semana para resolver las cosas directamente. La mayoría de los diplomáticos de alto rango descartaron la idea como peligrosamente informal, pero sorprendentemente los representantes de ambas regiones en disputa aceptaron la propuesta. Aún más impactante fue el resultado después de solo 3 días en lo que los humanos llamaron un lugar neutral con buenos bocadillos y sin distracciones. La disputa que se había resistido a la resolución durante 7 décadas se resolvió con un acuerdo integral que ambas partes describieron como mejor de lo que esperábamos. Los tradicionalistas de la Federación estaban horrorizados. Esto establece un precedente peligroso, advirtió el alto consejero Bratisel de la Dirección Filosófica. Regelia en los procesos diplomáticos existen por una razón. Eludir los protocolos establecidos pone en riesgo los cimientos mismos de la cooperación interestelar. Lo que Bratisle y otros no reconocieron fue que los cimientos ya habían cambiado. La resolución de la disputa de Orión desencadenó una cascada de iniciativas similares en todo el espacio de la Federación. De repente, conflictos y negociaciones que se habían estancado los ciclos comenzaron a avanzar a través de canales poco ortodoxos. El embargo comercial de Próxima Centauri, el cisma religioso de Vitlejo, incluso la infame disputa por los derechos mineros de la Triple Luna, todos vieron avances significativos utilizando lo que ahora se llamaba abiertamente el enfoque humano, la comunicación directa. Los entornos informales y la voluntad de desviarse de los guiones diplomáticos tradicionales estaban produciendo resultados que no podían ignorarse, sin importar cuán incómodos hicieran a la vieja guardia. Quizás nada ilustró esta transformación más claramente que el cambio dramático en el comportamiento de los Vulari, una especie reconocida en toda la galaxia por su rígida formalidad y compleja etiqueta durante más de 12.000 ciclos. Los Vulnari habían mantenido los mismos protocolos diplomáticos ceremoniales, un sistema tan intrincado que la mayoría de las especies requerían asistencia especializada de IA solo para evitar causar ofensas graves durante las interacciones básicas. Sin embargo, después de solo 8 ciclos de exposición humana, los Vulnari anunciaron una racionalización de sus prácticas diplomáticas. Su nuevo enfoque redujo las ceremonias obligatorias de prenegociación de 14 horas a 30 minutos y eliminó 76 de sus requisitos honoríficos tradicionales. Hemos determinado que la formalidad excesiva impide la comunicación sustantiva. El alto representante Vulnari sorprendió a los observadores al usar el pronombre singular en primera persona, una forma de discurso previamente considerada tan íntima en la cultura Vulnari que estaba reservada exclusivamente para discusiones reproductivas. El núcleo diplomático de la Federación se encontró en una posición sin precedentes. El mismo caos que habían intentado contener estaba demostrando ser efectivo. Las negociaciones avanzaron más rápido. Se alcanzaron resoluciones con mayor frecuencia. Los índices de satisfacción entre las especies miembro con respecto a los resultados diplomáticos habían aumentado en un promedio de 62%. Sin embargo, los diplomáticos tradicionales seguían profundamente incómodos con la nueva realidad. La efectividad no puede ser nuestra única métrica, insistió Glixmore durante una sesión del Consejo particularmente acalorada. La dignidad y la previsibilidad de nuestros procesos importan. Sin estructura, sin los protocolos adecuados, corremos el riesgo de caer en hablar realmente entre nosotros, sugirió el representante humano, desencadenando una ola de lo que varias especies interpretaron como apoyo o dificultad respiratoria dependiendo de su composición biológica. Incluso las bases de datos no fueron inmunes a la transformación. El Archivo Central de la Federación, un vasto depósito de registros diplomáticos que se remonta a miles de ciclos, informó una curiosa anomalía. Las consultas de búsqueda de precedentes diplomáticos históricos habían disminuido en un 70%, mientras que las búsquedas de términos como soluciones innovadoras y compromiso creativo habían aumentado en más de 300%. El cambio cultural se extendió más allá del ámbito profesional y diplomacia en el tejido social de la propia Federación. Las especies que habían mantenido una separación rígida durante milenios de repente estaban participando en intercambios culturales, los restaurantes en todo el
Espacio de la Federación comenzaron a ofrecer cocina de fusión que combinaba tradiciones culinarias de especies biológicamente incompatibles. Los lugares de entretenimiento informaron de un aumento de la asistencia a eventos entre especies. Lo más revelador es que la división lingüística de la Federación notó un aumento en toda la galaxia en el uso de la expresión humana, ¿por qué no? Una frase que los traductores diplomáticos tradicionales habían clasificado previamente como intraducible debido a su inherente desprecio por los principios de precaución. A medida que la Federación se acercaba a su ciclo número 18.000 de existencia, se encontraba en una encrucijada. El orden diplomático cuidadosamente mantenido durante milenios se transformaba rápidamente por la influencia de una especie que apenas dominaba los viajes interestelares. El caos era innegable, pero también lo eran los resultados, y a pesar de todo, los diplomáticos humanos seguían expresando desconcierto tanto por la resistencia a sus métodos como por los dramáticos efectos que producían. Simplemente estamos siendo nosotros mismos, era su constante estribillo, como si esa explicación no fuera precisamente lo que más aterrorizaba a los diplomáticos tradicionales. La sesión de emergencia del Consejo de la Federación sobre la situación humana batió todos los récords al durar 17 días consecutivos. Participaron representantes de todas las especies miembro, incluso los solitarios gigantes gaseosos de Epsilon Eridani. Debemos establecer un enfoque definitivo para la integración diplomática humana. Declaró que el presidente del Consejo era una entidad gelatinosa de Vega que recientemente había comenzado a presentarse simplemente como Gene, una abreviatura que provocó que varios representantes ancianos vibraran de angustia. Los métodos diplomáticos humanos han producido mejoras significativas en la resolución. Gene continuó, ¿a qué precio contaba? El representante Zack. La eficiencia no lo es todo. La dignidad de nuestros procesos importa. Fue el antiguo observador del colectivo quien finalmente rompió el punto muerto. Este ser, cuya especie había evolucionado más allá de la forma física hace eones, rara vez participaba en los procedimientos. He presenciado 17.000 ciclos de la historia de la Federación. El observador afirmó, la adaptación es supervivencia. Los humanos no se equivocan en su enfoque. Nos han recordado que la forma debe servir a la función, no reemplazarla. Lo que siguió fue la reestructuración más fundamental de la diplomacia de la Federación desde su fundación. El nuevo marco diplomático adaptativo incorporó elementos tradicionales al tiempo que permitía flexibilidad situacional. Una frase que muchos tradicionalistas encontraron alarmante. Lo más revolucionario fueron las zonas de innovación diplomática, áreas designadas donde los representantes podían experimentar con nuevas formas de comunicación sin violar los protocolos antiguos. Sin embargo, al comenzar la nueva era, surgió un desarrollo inesperado. Las especies en toda la Federación, al tiempo que adoptaban los estilos diplomáticos humanos, desarrollaron simultáneamente estrategias cuidadosas para interactuar con los humanos, minimizando la exposición directa a su imprevisibilidad. Son magníficos pero aterradores, explicó un diplomático. Nunca se sabe qué concepto humano cambiará por completo tu visión del mundo. Los humanos parecían divertidos y desconcertados por su nuevo estatus. No estamos seguros de sí. Nos han promovido o puesto en cuarentena, comentó un embajador, y así se estableció un nuevo equilibrio. Los métodos humanos transformaron milenios de procesos estancados mientras cada civilización alienígena mantenía una distancia cuidadosa, respetuosa y ligeramente nerviosa de los diplomáticos más impredecibles de la galaxia.